Yo no creo que Jesús es Dios, yo sé que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, léanlo ustedes. El libro de Juan, infinidad de notas, porque el que a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo, a quien tú enviaste. Nadie conoce al Padre, sino bien al que el Hijo lo quiere revelar, etc, etc, etc. Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda de que Jesús es Dios. Dios os bendiga muchísimo. Amén. Compartir una verdad bíblica fundamental. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos manifiesta que ese verbo se hizo carne. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, Primera de Corintios 15, versículo 3, pero también ha resucitado de entre los muertos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. En el nombre de Jesucristo se echa fuera a los demonios, se sana a los enfermos y se resucita a los muertos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Su deidad fue declarada por el propio Padre Santo. Esta doctrina en la que decía que nuestro Señor era la primera creación divina y por lo tanto le hacía una especie de semidios no coigual al Padre, aunque merecedor de adoración. O sea que Arrio decía cosas que eran contradictorias, que las mantienen los testigos de Jehová y también esta clase de judaizantes. Porque decir que nuestro Señor, que el Verbo, decir que no es Dios y a la misma vez decir que se le puede tributar adoración, eso es contradictorio. O sea, si tú le tributas adoración a algo o a alguien, o estás pecando de idolatría o estás adorando a Dios. Ahí no hay términos intermedios, ¿de acuerdo? Si yo adoro a Jesús, dos cosas están pasando, no pueden pasar tres, pueden pasar dos cosas: o que estoy adorando a Dios y estoy haciendo algo legítimo, o que estoy pecando de idolatría porque estoy adorando al primer ser de la creación, que por ser creación ya no es Dios. La adoración es algo exclusivo de Dios y Dios no la comparte con nadie. Y eso queda más que claro, más que diáfano en el Antiguo Testamento. Eso es una doctrina que no necesita debate, porque está ahí. O sea, Dios tan solo permite la adoración hacia sí mismo. El ángel recibe adoración y le dice a Juan: ¿qué dice? Que soy un siervo como tú. El apóstol recibe adoración de Cornelio y le toma del brazo y le dice: levántate, loco, que a mí no se me puede adorar. ¿Por qué? Porque la adoración es algo exclusivo de Dios. Por lo tanto, decir a la misma vez que Jesús no es Dios y que se le puede adorar, eso es contradictorio. ¿De acuerdo? De hecho, yo digo que si a Jesús se le adoró, y recibió la adoración sin ser Dios, Jesús pecó. Y entonces la redención no se efectuó. Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, y los judaizantes creen que la redención viene a través de la crucifixión de Jesús. Ellos lo creen, pero a la misma vez dicen: Jesús no es Dios. Pero es que decir esas dos cosas no se puede. ¿Por qué? Porque Jesús admitió adoración. Cuando Él admite adoración, si no es Dios, como ellos dicen, estaba pecando. Y si pecó, aunque solo fuese una vez, la cruz no es suficiente para salvarnos. Porque la característica imprescindible para hacer válida la cruz es que el que muere en ella es inocente y sin pecado. Ahora, si recibe adoración sin ser Dios, pecó. Entonces, las dos cosas no se pueden decir. No se puede decir blanco y negro a la misma vez. Entonces, estos que se apartan hacia el judaísmo y hablan de Jesús como un semidios, o hablan de Jesús, le dicen semidios por esto, ¿sabes? Porque dicen: no es Dios igual al Padre, pero merece adoración. Es como que el Padre permitió que a Él se le tributase adoración. No. ¿Por qué? Porque el Padre no se puede contradecir. Si el Padre ha quedado escrito en el libro sagrado que la adoración es exclusiva para Él, después vosotros no os podéis venir a contar que porque la primera creación ejerció la redención, el Padre le concedió el poder recibir la adoración sin pecar. Eso no puede ser. Entonces, a estos hermanos que tú me presentas, yo les diría: examinaos bien.